Muy buenas a todos, soy Rixdub y hoy vengo a hablaros de un film llamado El legado tenebroso, una película dirigida por el importantísimo Paul Laemmle, director alemán de la era del cine mudo que se trasladó a los Estados Unidos el año 1927 al aceptar, por invitación del fundador, ser el director de la productora Universal Pictures. Paul Laemmle debutó en América con la obra de la que hablaremos hoy. La película del legado tenebroso se estrenó el año 1929, 2 años más tarde de ser realizada. Esta estaba basada en la obra de teatro de Jean Vilar del año 1922, e inspirada también por piezas teatrales de Broadway de los años 20. Laemmle era bien aclamado haciendo películas de género expresionista, ya que, como he dicho antes, era un director alemán de época. Así que en El legado tenebroso se mezclan los géneros comedia de terror, propia de la obra de teatro, y el expresionismo. El legado tenebroso fue una de las primeras producciones de terror de la Universal, y por ello es la piedra angular del terror en esta productora. Por esta razón, tuvo mucha influencia en películas posteriores como el clásico del Hombre Invisible, estrenada el año 1933, protagonizada por Claude Rains. Ahora os mostraré quién soy y lo que soy. Mira, está desapareciendo. ¿Qué? ¿Os gusta? ¡Vámonos de aquí! El legado tenebroso ha sido rehecho 5 veces a lo largo de la historia. La más conocida es esta, la versión protagonizada por Bob Hope, realizada 10 años después de la película original. Antes de empezar a analizar el film, cabe recalcar que Paul Laemmle fue un director muy importante por haber dirigido no solo El legado tenebroso, sino esta obra maestra, El hombre que ríe, película que si se encontrase perdida, probablemente tampoco existiría el personaje del Joker, porque estuvo inspirado por esta obra. Ahora sí, volviendo al legado tenebroso, teniendo una idea sobre quién era su director y el contexto histórico, haré un breve resumen de la historia. Comenzamos. Los parientes del viejo Cyrus West están esperando su muerte para heredar, pero el viejo Cyrus estipula que su voluntad deberá ser leída 20 años después de su muerte. Durante el día designado, sus expectantes herederos llegan a su mansión. La voluntad es leída, y resulta que la única heredera es Annabelle West, siempre y cuando ella demuestre que está cuerda. Si no fuese así, el dinero y algunos diamantes irían a parar a otra persona, cuyo nombre está en un sobre sellado. El señor Crosby, abogado del viejo Cyrus, desaparece antes de poder revelar a Annabelle el nombre que contiene el sobre sellado. Una de las cosas en las que debemos fijarnos es en el principio de la película. En estos fotogramas se usó la técnica doble exposición, es decir, juntar 2 fotogramas grabados en diferentes momentos para así crear la ilusión de ver a los personajes 2 veces al mismo tiempo en situaciones distintas. Esta técnica fue creada, para los que sean antiguos en el canal, en la película de La carreta fantasma de Victor Holstrom. Tenéis la crítica por aquí. En El legado tenebroso, la técnica de la doble exposición consigue acentuar la locura de Cyrus West, el hombre viejo y rico que está a punto de fallecer, y añaden a los gatos en los planos, ya que el título original de la obra de teatro era The Cat and the Canary, es decir, el gato, que representa a la familia o los parientes codiciosos que se quieren aprovechar de su herencia, y el canario, que representa al pobre inofensivo Cyrus West.
Además, podemos disfrutar del decorado de la mansión de Cyrus, que es un castillo con formas expresionistas y que muy probablemente serviría de inspiración para directores posteriores. Otra de las cosas que me sorprende es el plano secuencia inicial, que usando una vista subjetiva y haciendo un buen uso del traveling, seguimos al supuesto traidor de la familia West, que esconde su testamento para que nadie lo encuentre, y este se va desplazando por la casa, dejando claro que este film podría ser uno de los primeros en mostrar el estilo gótico en el cine. El plano secuencia inicial de Legado Tenebroso me recordó mucho al plano secuencia inicial de la película Halloween de John Carpenter, donde usando los mismos recursos que en la película muda, es decir, una vista subjetiva del personaje y un buen uso del traveling, nos convertimos en el antagonista de la historia. En este caso vemos o somos el hombre del saco, Michael Myers, que al igual que el fantasma o el traidor de Cyrus West, se desplaza por la casa. Michael cometió la atrocidad de asesinar a su hermana a sangre fría. ¿Michael? Desconozco si hay una relación entre las dos películas. Yo solamente quería comentarlo porque me ha parecido muy curioso encontrarme con esto en una película muda y en una película de los años 70. Otro de los aspectos en los que destaca el Legado Tenebroso es en los personajes. Al basarse este film en una obra de teatro, como podréis comprender, tenemos un gran repertorio de estos, y cada uno tiene su toque. Al ser una comedia de terror, nos encontramos con una criada que da un poco de miedo. Mami Pleasant lleva todo el tiempo cuidando de la familia, y parece que los personajes tienen miedo de ella, así que da mucho juego. Seguidamente, me hizo mucha gracia Paul Jones, el chico que tiene una relación más estrecha con Annabelle West, la protagonista, porque se conocían de pequeños. Paul es un chico que cae bien, desea ser millonario y no se le ve muy malvado, ya que es muy asustadizo, pero lo mejor de este personaje es el vestuario y las gafas que lleva, ya que al menos a mí, cuando vi la película, me recordó mucho a Harold Lloyd, actor cinematográfico de la era del cine mudo y sonoro, que fue muy pero que muy conocido como Chaplin o Buster Keaton. Si hablamos de la protagonista Annabelle West, puedo aclarar que es un personaje valiente, un poco inocente pero en el que se puede confiar, y la chica se pregunta ¿por qué me ha tenido que tocar a mí la herencia? Laura LaPlante fue una actriz que durante la era del cine mudo fue una estrella cinematográfica, pero al empezar tan joven en el cine a los 15 años y luego con la llegada del cine sonoro, a los 30 años ya se retiró de la gran pantalla ya que había otras estrellas que la eclipsaron. Concluyendo en este aspecto, los personajes están bastante bien, aunque quizás son un poco estereotipados. Si hay una escena que podemos destacar, esta es la más mítica de toda la película. Aparece una mano misteriosa en diversas salas de la casa que ataca al abogado de Cyrus y luego a la protagonista para matar y robar las joyas de la familia. No hace falta decir que alguien parece estar intentando quedarse con toda la herencia adrede. El hecho de que apareciese una sala secreta que conecta con toda la casa
provocó que esta fuera una de las primeras películas sobre casas encantadas en el cine. Considero que El legado tenebroso es un film bastante bueno, ya que nos da mucha información en lo que respecta a la historia del cine, pese a que no sea una de las obras más conocidas de la era muda. Eso sí, en su estreno fue muy bien aclamada por la crítica y el público, cosa que se agradece, ya que si el film hubiese sido un desastre, probablemente podría encontrarse perdido, como otras muchas obras de la época. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Si te ha gustado recuerda dejar un like, suscribirte y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.